Hay 4 municipios que se ha desbordado el tema de la inseguridad, más que otros, que no quiere decir. Se cayó uno, pero no sé qué hacer. Que no quiere decir que todos los demás municipios no sean importantes. Son Caborca, Guaymas, Empalme y Cajeme, donde tenemos más eventos, y no nada más eventos, sino una tendencia de inseguridad más complicada. Hay que atacar naturalmente los puntos más álgidos y más neurálgicos, como es el tema de Cajeme. Y es evidente, antes que nada, en el diagnóstico, porque lo dice la sociedad, lo perciben y desde luego lo comunican ustedes, los medios de comunicación, y es evidente que la política de seguridad del gobierno federal ha sido fallida en los últimos 2 años y medio, ha sido más de reflector. Han hablado mucho de la creación o transformación de lo que hoy es la Guardia Nacional, sin resultados evidentes y desde luego con complicaciones muy fallidas que se están dando. Y en este sentido, la parte que le corresponde al gobierno del estado y a los municipios debe de ser naturalmente importante también, en coordinación con la responsabilidad del gobierno federal. Y la primera de las acciones que se tiene que hacer es que necesitamos más policías municipales y más policías estatales. Yo tengo una primera propuesta de el primer año, en los primeros meses, impulsar la generación de más plazas de policías en el estado y que se apoye a los municipios, sobre todo municipios como Cajeme, para que tengan más personal, que esto implica también, sí, desde luego gasto, más patrullas, más uniformes, armamentos y desde luego capacitación para los policías. Y no hay que sacar la vuelta, esa es, hay que tener más vigilancia y cuerpos policíacos más preparados. No es nada más con la Guardia Nacional. Qué bueno que estén haciendo ese esfuerzo, pero desprotegieron por otro lado también a las policías estatales y municipales, desapareciendo lo que en su momento fue el Forcamú y después el Forcasec, y ahora no lo considero que sea culpabilidad de ellos el hecho de reducir el presupuesto a los municipios, a los estados. Hay que tener más presupuesto para el estado y para el municipio, hay que exigir a la federación y desde luego con el próximo la representación de la Cámara de Diputados Federales, exigir que en el presupuesto se dé esa prioridad. Antes que andar hablando de grandes macroproyectos, tenemos que irnos al tema de seguridad, con más y mejores policías, con más y mejores instrumentos. Es importante, desde luego, la coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Es muy importante el tema de la información digital, el desarrollo científico-tecnológico para prevenir, para frustrar, en su caso, cuando haya actos delictivos a través de la información, como es el tema de cámaras y los centros de inteligencia. Y es importante también vincular la información pública de seguridad con la seguridad privada. Hay muchos establecimientos que, si estuvieran vinculados de una manera institucional con los sistemas de información pública, nos darían más información para prevenir en su caso, pero también para poder aprender a quienes delincan. Y naturalmente el tema de los espacios públicos. Necesitamos ir a las plazas públicas, necesitamos rehabilitar los espacios públicos, las plazas donde confluye la gente. Necesitamos hacer un programa muy concreto para los espacios deportivos, para las plazas, y desde luego eso se hace también, sí es cierto, con cámaras de vigilancia, con obviamente un sistema de seguridad, con alumbrado para el caso de las actividades nocturnas, que es importante, y algo sustancial. El tema de la mujer, el tema de la violencia contra la mujer, con el tema de los feminicidios, que estamos teniendo alrededor de 11 mujeres diarias asesinadas, que son consecuencia de la falta de atención a lo que es el acoso,
la violación física y mental que se da contra muchas mujeres, las mujeres trabajadoras que salen tarde y que van desprotegidas en el sistema de transporte. Una parte importante será fortalecer el sistema de transporte para las mujeres. Muchas gracias. Seguimos con la periodista Mario Verdugo. Buenos días. Usted desde que inició su campaña ha presentado varias propuestas para las mujeres, para los honores en general de los diferentes sectores, pero para Cajeme, que usted ya vino a Cajeme, ya estuvo aquí, incluso ya había tenido un diagnóstico de lo que necesita Cajeme. Tenemos mucho atraso, ya dijo la inseguridad, pero también tenemos en infraestructura urbana, en economía, que sentimos mucho que el desarrollo económico se impulsa más hacia Hermosillo, hacia el norte y no hacia Cajeme, cuando somos la segunda ciudad o municipio en importancia, tanto en tamaño como en habitantes. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted ya específicamente para Cajeme? A ver, lo primero es que necesitamos un desarrollo equilibrado en el estado. Yo coincido que a lo mejor para muchas empresas puede ser más atractivo invertir en el centro, pero no se da un apoyo para invertir en otras partes que no sean el centro. Lo que tiene que hacer el Estado es dar incentivos a quienes inviertan donde no hay más inversión que en otras partes. Y yo creo que en el tema del sur del Estado hay una potencialidad muy importante de generación de empresas, sobre todo en todo lo que es la industria agropecuaria. Yo creo que hay que impulsar empresas que vengan de fuera, que generen empleos aquí, y no solamente empleos, sino proveeduría local. Uno de esos casos es Constellation, me lo han dicho los propios agricultores, la propia gente del sector del campo, de cómo se han combinado, cómo han detonado la economía, mientras allá en Mexicali demagógicamente cancelaron una inversión de $900 millones. Aquí en Obregón se está promoviendo y se está integrando con los sectores. Hay que atraer empresas así, darles las facilidades para que vengan al sur del estado, no darles las facilidades para que se instalen en Hermosillo. Y desde luego un tema sustancial y fundamental es la infraestructura urbana, el tema del abasto de agua, del drenaje, desde luego de todo lo que es la rehabilitación urbana. Y creo que hay que hacer un presupuesto mucho más equilibrado para el sur del estado, particularmente para Obregón, para el Mayo, pero también para otros municipios como, perdón que lo diga, pero es parte del análisis, como San Luis Río Colorado, como algunas áreas que se pueden generar en donde sí el desarrollo económico debe ser más equilibrado en lo presupuestal y también en lo que es la promoción. Y desde luego, Cajeme, lo dije hace un momento y lo reitero, es un tema neurálgico, un tema de seguridad que se tiene que dar prioridad absoluta. Muchas gracias, candidato. Seguimos con Omar Castro de La Prensa Sonora. Va a hablar su esposa Alba Bocorte. Después de la inmensa deuda histórica, ¿qué quedará en el estado de Sonora? No escuché. Empiezo de nuevo. Después de la inmensa deuda histórica, ¿qué quedará en el estado de Sonora? ¿Cómo piensa reactivar la economía del estado en corto, mediano y largo plazo? A ver, las deudas, hablando de las deudas que puede tener un estado, un municipio, la federación o cualquier empresa, deben de servir para el desarrollo, deben de servir, primero, tienen que ser redituables. El tema no es la deuda. Yo, como alcalde, no me dejé endeudar. Sí hice una renegociación, por cierto, con Ciudad Obregón y con Guaymas, hicimos alianza, y nos tocó bajar el servicio de la deuda de 11% del presupuesto anual a 3%, es decir, un ahorro anual de 60 millones de pesos en el caso de Hermosillo, que era muy, muy importante, y no solicitamos más deuda, solamente renegociamos. Sí es cierto que hay un precedente de deuda en muchos estados de la República y en municipios que en su momento pues fueron dejados
en su revisión para hacer algo que fuera de redituable. Por eso se aprobó en su momento la ley de disciplina financiera, para efectos de detener esta situación, y que los municipios y estados que se comprometan tienen que justificar a partir de ahora las deudas que tengan en función a rentabilidad de la misma deuda. Y en ese sentido yo comparto que es importante que se haya legislado. A mí me tocó legislarla como senador de la República, la ley de responsabilidad financiera. Ya un municipio o un estado no puede pedir deuda si no es analizado por la misma Secretaría de Hacienda en cuanto a qué, para qué y de qué manera se van a estar haciendo. ¿Es carga? Sí, no es carga como otras partes más fuertes en función a eso. El tema de una deuda, y lo he vivido, es la administración de esa deuda, que no genere obviamente una sangría. Y en ese sentido, la segunda pregunta que tú me hacías, es que para abatir esas deudas tenemos que reactivar la economía. Para abatir lo que es carga pasiva tenemos que hacer activos. Y para ser activos necesitamos generar más empleos y restituir los que se fueron con el tema de la pandemia. Y por eso la prioridad desde el inicio será reactivación económica enfocada a la micro, pequeña y mediana empresa. Muchas gracias, candidato. Seguimos con la periodista Yajaira Bracamontes. Buenos días. Ya se habló de economía, ya se habló de seguridad, ya se habló de la agricultura, pero hay un problema muy grave aquí en Cajeme, particularmente, que es el transporte urbano. Hay algunas estrategias, se van a regularizar lo que es las aplicaciones, que hay mucho conflicto en los taxistas y sobre todo en las líneas que se manejan aquí, que la verdad es un transporte pésimo, que trae estrategia al respecto. El transporte urbano, la movilidad, tiene mucho que ver con un servicio que se presta para efectos de facilitarle o a veces complicarle la vida al ciudadano. Hablar de transporte de la gente en todos los sentidos implica su vida personal, familiar y productiva. Sí hay estados de la República que han mejorado mucho su transporte y ciudades también. Todos los que han renovado o que han catapultado un mejor servicio público no estuvieron exentos de problemas al principio. Todos han tenido problemas financieros, sociales y algo muy importante, el ordenamiento de todo. Yo creo, porque lo he vivido en varias etapas de mi vida como servidor público, que los problemas, por más difíciles que sean, si lo trabajas con la gente que sabe, primero que es especialista, y la gente que lo vive, como son los transportistas, los taxistas, sí puedes llegar a muy buenos acuerdos. Y para llegar a acuerdos tienes que compaginarlo con la innovación. No puedes querer resolver un problema haciendo lo mismo que es lo que no ha funcionado. Y sí, desde luego, algo muy importante para el gobierno del Estado será la modernización del transporte. Y para modernizar el transporte no hay varitas mágicas. Lo que sí hay es voluntad, es decisión y es una capacidad de acuerdos. Se ha hecho en otras partes de la República de manera exitosa. No es un tema imposible, es un tema difícil, es un tema complicado. Pero lo primero que hay que hacer, por eso he insistido mucho en todos los temas, es no perder el tiempo en andarse peleando y buscando culpables. Es mejor cómo nos responsabilizamos todos juntos. Y no es el gobierno del Estado solamente el que tiene que atender esto, sino los mismos involucrados. Y en ese sentido hay que hacer mucho consenso, hay que hacer mucha construcción, innovación, desde luego que creo un sistema moderno y desde luego eficaz, que atendiéndole, y hay que hacer esquemas financieros que puedan solucionar este problema, como lo han sido en otras partes de la República exitosamente, y uno de ellos es la ciudad de México. ¿Y han tenido un acercamiento con transportistas?
Sí, desde luego, constantemente estoy prácticamente en casi todas las ciudades donde he estado reuniendo con ellos. Muchas gracias, Yajaira. Seguimos con Roberto Espinosa, del Informador. Buenos días. Sin duda, algo que atañe mucho en nuestro municipio es la falta de empleo en nuestro Valle del Yaqui. Candidato, ¿trae algún plan, sobre todo para las comisarías y delegaciones, que cuando llueve, cuando llega a llover no trabajan, cuando te va mal al agricultor no trabajan, prácticamente la mayor parte del año están desempleados y son personas un poco marginadas de lo que es la ciudad? ¿Trae un plan para reactivar en el ámbito laboral para ellos, tanto para comisarías, delegaciones y comunidades de aquí en nuestro municipio? Sí, es un tema de desarrollo social, es un tema de apoyar a los que menos tienen, desde luego que lo vamos a hacer, como lo hemos hecho en otras ocasiones, como lo hice en mi carácter de presidente municipal. Y desde luego, ayer tan solo estaba con para citar un ejemplo de lo que dicen los pescadores de Benito Juárez, del Paredón Colorado, del Paredoncito, de las aceitunitas, y uno de los temas que me dijeron es lo que tú comentas. Ellos son gente de mucho esfuerzo, mucho trabajo, que se la parten, los conozco bien porque yo he estado en ese sector atendiéndolos, tengo más de 25 años de conocerlos. Y hay un tema en el caso de los pescadores que son las vedas, que son necesarias para que se pueda reproducir el producto. En esas vedas los pescadores le llaman el piojillo, que es cuando tienes que ahorrar lo que ganaste, porque en esos meses no tienes entrada, pero sí tienes gastos familiares, tienes gastos con tu gente. Esa parte, y obviamente estoy hablando de los pescadores de ribera, no de los empresarios de la pesca, tienes que apoyarla con programas sociales, particularmente el tema de alimentación, es importante. Por eso yo creo y estoy, pues obviamente no estoy de acuerdo con que hayan cancelado el programa Prospera, el apoyo a las madres de familia, el apoyo a la alimentación, los comedores, por cierto, me platicaban ellas, las mujeres que eran partícipes de los comedores que hacían para la gente. Y sí, no estoy diciendo que tengamos la varita mágica, no es fácil, es un tema de marginación de muchos años, pero tenemos que atender a los que más lo necesitan, y muchos de esos casos, en los trabajadores del campo y en los trabajadores tanto del área agrícola, ganadera y pesquera, tenemos que atender con programas directos de apoyo, y en esos momentos que en el caso de los pescadores le llaman el piojillo, pero para efectos reales es lo mismo en todos los casos. Cuando temporalmente no puede trabajar la gente, desde luego que hay que apoyarla y hay que destinar recursos para eso. Muchas gracias, Roberto. Seguimos con el periodista Antonio Aragón. Buenos días, señor candidato. Pues nomás ya ve que ahorita pues, hay escasez de lluvias, hay problemas con los ganaderos, problemas con los cultivos en la agricultura. Porque hay proyectos para resolver este tipo de problemas con el agua. Bueno, lo primero es que estamos viviendo la peor sequía en Sonora de los últimos 60 años. Desafortunadamente, después del COVID y la caída de la economía, pues nos pegó muy fuerte. En el caso de la agricultura, los primeros cultivos, el primer cultivo, y como dicen ahí que alguien gestionó ya el segundo, no sé cómo, no rezaron para arriba, es complicado. Y lo he platicado con la gente del distrito de Riego, aquí en Obregón, lo he platicado con la gente del sector agropecuario, con las organizaciones sociales, y desde luego he estado reuniéndome, lo hice en mayo, en la región del Mayo, lo hice con los agricultores y ganaderos de San Luis Colorado, lo he hecho con los pescadores. La verdad el tema está grave, el tema de la cuestión de falta de agua. Esperamos, no gestionamos, pero sí esperamos que en este verano haya, Dios mediante, pues una razonable cantidad de lluvias. Si no bien, va a ser más complicado el tema. Y ahí
se reducen los actos ganaderos, indiscutiblemente no hay segundos ciclos, y esto afecta en todo a la economía agropecuaria. Hay que hacer, desde luego, incentivos para optimizar lo que se tiene. Lamento mucho que hayan desaparecido por parte del gobierno federal los apoyos que antes tenían los ganaderos y los agricultores que podrían mitigar esta crisis. Vuelvo a decirlo, será muy importante el próximo Congreso, la próxima Cámara de Diputados Federales, que pueda equilibrar y lograr, porque este no es un tema de Sonora, es un tema nacional, el abandono al campo y la falta de apoyo, si no se diga la centralización de todas las decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Seguimos con el periodista Javier Rodríguez de Chécate. Gracias, buenos días. Qué bonito, todo, gracias, buenos días. Claro, por supuesto. Buenos días, licenciado. Qué gusto saludarlo, Javier Rodríguez Añiñi. Antes de formularle una pregunta, lo hemos estado siguiendo en las transmisiones durante su campaña en los diferentes municipios del estado. Ayer no fue la excepción y todavía anoche rematando con el evento con el que terminó tarde, que no ha dormido, por cierto, y de aquí para el Real. De aquí para el Real en la campaña y de aquí para el Real si el voto favorece en las próximas elecciones durante los próximos 6 años. Lo hemos escuchado con suma atención cuando dice y lo recalca bien de la lucha que Ernesto Gándara ha tenido, la lucha combativa, la lucha de trabajo en sus diferentes puestos como funcionario público, como empresario, como sonorense, como hermosillense. Me llama mucho la atención que lo recalca, lo repite y lo reitera cada vez más, lo cual me parece muy interesante, porque hemos sido testigos durante estas 3 ocasiones que ha buscado ser gobernador del estado de Sonora, en 2009, 2015, hoy es una realidad. Y he sido testigo directo y lo hemos acompañado en las colonias, incluso, tanto el 2009, el 2015, cuando buscaba ser candidato. Y veíamos en aquel entonces a un Ernesto Gándara combativo, directo, tajante. Yo creo que como tanto para los religiosos o para los amantes de las redes sociales, que decimos los tiempos de Dios son perfectos. Hemos visto este desarrollo de Ernesto Gándara también como funcionario público, cómo ha cambiado el discurso, cómo la experiencia, cómo el callo le está sirviendo a Ernesto Gándara para hoy ser candidato a gobernador del estado de Sonora. Cuando hoy la marca Borrego Gándara o Ernesto Gándara está más posicionada que nunca. Hoy, en estas elecciones que se dicen serán las más competidas en el estado de Sonora por las circunstancias ya conocidas, pero hoy precisamente también se torna interesante que la fórmula que se ha conformado tanto en el resto del estado, pero particularmente aquí en Cajeme, goza de un posicionamiento, goza también por supuesto de una identificación de la comunidad. Hoy en día, y por ahí va mi pregunta, a reserva de las diferentes publicaciones de encuestas propias, ajenas, cercanas o lejanas, siguen poniendo en una posición muy interesante a Ernesto Gándara en esta competencia. Sin embargo, estamos a unos días de iniciar con las campañas locales, donde seguramente ahí se van a hacer notorias las diferencias de una forma más significativa. A favor, contra, la realidad nos lo habrá de demostrar en unas semanas. ¿Cómo se siente Ernesto Gándara en ese sentido? Bien arropado por sus fórmulas en los diferentes municipios. ¿Cómo se siente Ernesto Gándara con el apoyo de las estructuras que hasta el momento, las estructuras PRI, PAN, PRD, aparentemente a la luz pública todavía no figuran, pero sabemos que están trabajando por debajo? ¿Cómo se siente Ernesto Gándara
a unos cuantos días del inicio de las campañas locales, se siente seguro, le hace caso a las encuestas, le hace caso a lo que le dicen sus equipos de trabajo, le hace caso a las fórmulas o le hace caso a su corazón y, como lo hemos visto, a su señora esposa. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. Conté como 14 preguntas, ¿eh? Pero si podemos resumir 14 en una, es cómo me siento, cómo siento las cosas, cómo percibo después de un tiempo, obviamente ahora lo que estamos viviendo, y naturalmente cómo está mi estado emocional, porque hasta mi esposa salió aquí. Bueno, la respuesta es: me siento bien, me siento con el mejor de los ánimos para hacer lo mejor que se dé. Al igual que entiendo, lo dijiste, que yo también soy hombre de fe y creo que los tiempos de Dios son perfectos. Sí creo que Dios sabe lo que hace, pero nosotros tenemos que poner todo este esfuerzo. Y en la vida me ha tocado vivir adversidades, pero también hay que reconocerlo, me ha tocado tener grandes satisfacciones en mi vida como servidor público, en mi carrera, inclusive política electoral. He trabajado con mucha gente en todo el estado, soy una gente que me ha tocado recorrer muchas veces los 72 municipios del estado. Me siento un sonorense, naturalmente, que ha vivido y que ha padecido problemas, pero también ha tenido la oportunidad de hacer cosas para bien junto con mucha gente. Las experiencias pasadas en cuanto al intento de ser candidato a la gobernatura de Sonora son grandes experiencias que a mí en lo personal me sirvieron de experiencia, inclusive para efectos de mejorar las cosas que quizás cuando estaba pues, más joven no tenía la seguridad que te da un poco las canas por la caída del pelo. Y en ese sentido, sí, claro, me siento cada vez mucho mejor con lo que puedo hacer en contacto con la gente, en contacto desde luego con muchos liderazgos que son mis amigas y mis amigos ya en este proyecto de 12 años para acá, y con el mejor de los ánimos, no solamente de ganar una elección, sino de ganar. Por eso cuando hablamos de Sonora Ganadora hablamos de ganar la confianza en nosotros mismos, ganar la confianza entre nosotros mismos, ganar los mejores espacios para las comunidades, ganar el ejercicio de liderazgo de mucha gente de bien. Y en el tema de las fórmulas, sí, efectivamente, ahora sí, ya a partir de antier, ya están completas en todos los partidos, no exentas de problemas en algunos de ellos. Afortunadamente en la alianza Va por Sonora llegamos a gran parte de acuerdos. En otras alianzas pues ahí están, ustedes lo pueden revisar los conflictos que se están dando. Yo creo, la verdad, que hay que hacer muchos acuerdos, hay que establecer mucha voluntad. Bien vale la pena respetar a unos y a otros en la diferencia, sobre todo a las gentes que conforman esta alianza. No es que me sienta golpeado por los candidatos, es que me siento acompañado por su liderazgo, por su trabajo, por todo lo que tienen cada una de ellas y de ellos desde hace muchos años, sobre su trayectoria también de vida y de servicio. Y creo que la verdad el proyecto va por Sonora Ganadora, indiscutiblemente tendrá las mejores candidatas y candidatos. Nadie somos perfectos, desde luego, pero sí siento mucho contacto con la gente, mucho contacto con los sectores de la sociedad, mucho contacto en el estado de Sonora, y ya a partir del 24 de abril lo podrán hacer nuestras candidatas y candidatos a alcaldesas, a alcaldes, a diputadas y a diputados, y desde luego vamos a hacer una fórmula ganadora. Muchas gracias, candidato. Seguimos con la periodista Joaquín Galán de TVT. Candidato, buenos días, bienvenido a Cajeme. Acá estamos de este lado. Hace unos días, medios de comunicación dieron a conocer el desarrollo de un debate aquí en el municipio de Cajeme. Sabemos que el Instituto Estatal Electoral tiene sus dos debates en la capital del estado.
Y en esa rueda de prensa daban a conocer que los 3 candidatos punteros son los que no han confirmado su asistencia al debate en Cajeme. Nos dicen que ya le hicieron llegar a su equipo la invitación. No sé si ya confirmó su asistencia, no lo ha confirmado, cuál ha sido el motivo. Sería un tercer debate entre candidatos a la gobernatura, con la intención de que pues también los del sur de Sonora escuchen a los candidatos. Desde luego que todo lo que sea la participación de ideas, sea debate, sea panel, sea conferencias de prensa como esta, sea comunicación directa con los sectores, estoy en la mejor disposición. Claro que quisiera asistir a todas las invitaciones, la verdad es que la campaña es intensa. Recientemente me invitaron a un debate, un medio de comunicación al que respecto, lo dijimos, la verdad es que ya no había tiempo de cancelar compromisos que tenía ya hechos por semanas de anticipación en la parte de San Luis Colorado y Puerto Peñasco, no me fue posible asistir y desde luego todo lo que pueda yo asistir lo voy a hacer, pero a veces o no puedo yo o no puede otra candidata o candidato, es difícil poder organizar las agendas de los mismos en un día, hora y lugar, pero sí mi mejor disposición para poder participar. Ya lo he hecho en varios paneles, en varios debates en donde me ha tocado ir a mí y no han ido otros y viceversa. En esta ocasión lamento no haber podido asistir, espero poderlo hacer, desde luego debates y participaciones regionales lo haré en la medida de lo posible, pero sí hay que solamente valorar, darle la prioridad, pero las agendas son intensas y cuando tú decides cancelarle a alguien que ya tienes programado, la verdad se me hace más falta de respeto por alguien que ya acordamos, por que tengas una invitación y que te digan, bueno, cancela eso y vente para acá. Yo creo que hay que tener cuidado. Estamos haciendo el mejor de los esfuerzos por optimizar las agendas. La buena noticia es que hay interés, hay participación, hay intensidad y desde luego que asistiré a todos los foros que se pueda dar en la medida de lo posible. Gracias. Gracias, Joaquín. Seguimos con Luis Enrique Valenzuela de Medios Samsung. Gracias, candidato. Buenos días. Ciudad Obregón, acá estamos. Ciudad Obregón estamos rodeados de casetas en la carretera y si queremos viajar hacia el norte, pues los bloqueos con boteos que son, si quieres, ¿no? Si no, pues no pasas. Entonces, desde el gobierno del estado, ¿se puede hacer algo para solucionar el conflicto carretero que no es de una o dos administraciones, es de tiempo atrás? Desde luego que cualquier situación que se dé en cualquier comunidad hay que atenderla y respetarla. Pero es evidente que también cada quien tiene sus funciones. Es evidente que quien ha permitido una situación irregular como es el bloqueo en carreteras o los retenes en carreteras es el gobierno federal, porque son carreteras federales. Desde luego que creo que el gobierno del estado y la sociedad debe de exigir al gobierno federal que ponga orden en este sentido o que acuerde lo que tenga que hacer y que lo informe a la sociedad. Lo que no se vale es que desde la Ciudad de México estén allá y no respondan a lo que vivimos aquí. Y la gente está molesta y la gente tiene toda la razón de que se sienta pues naturalmente violentada en su tránsito. Pero es un tema del gobierno federal. El gobierno del estado no tiene la facultad para poner orden en ese sentido, pero sí para gestionar, sí para levantar la voz, sí para hacer equipo con la sociedad organizada y vamos a, desde el primer momento, juntarnos con los sectores para analizar y desde luego para protestar ante la federación por esta falta de atención en el tema de ordenamiento a lo que a ellos les corresponde. Lo que implique responsabilidad del gobierno del estado lo asumiríamos desde luego, pero es evidente que en esto nosotros no podríamos intervenir como gobierno del estado para en este caso tener una facultad coercitiva que el gobierno federal ha querido enfrentar, porque le da por dejar que los problemas crezcan y dejarlos a la buena ventura.
Muchas gracias, Luis Enrique. Seguimos con Alma Osuna de Osuna. Buenos días. Platicando en materia educativa, tenemos un escenario donde los planteles están totalmente vandalizados, devastados. Voy a ser muy directa para ¿qué estrategias estarían implementando para que nuestros niños, niñas y adolescentes, llegado su momento, puedan asistir a planteles dignos? A ver, lo primero es ligarlo a lo que estamos viviendo, que es el COVID. Antes que nada, los niños tienen que asistir a las escuelas cuando haya ya una validez clara de que se cuida su seguridad en la salud, antes que nada. No puedes, para poner el rojo al anaranjado, al amarillo al verde, simular un regreso a clases. Eso sería muy peligroso para efectos de la seguridad y la salud de los niños. 2. ¿Cómo la afectación en la economía por parte de este grave problema que es el COVID afectó a los planteles? Porque obviamente al no estar en este momento utilizados, hay vandalismo, hay naturalmente un desgaste. Y hoy en día lo que me han dicho maestros y padres de familia, habría que revisarlo ya cuando tengamos el ejercicio de gobierno, es que cuando menos todo lo que es la vandalización y todo lo que es la caída de las instalaciones escolares, estamos hablando de un gasto que tendría que hacerse de cuando menos 300 millones de pesos. Y eso es lo que yo sé, no por información oficial, sino por información de gente que sabe, y es un estimado que hay que ver. Lo que es un hecho es que sí hay naturalmente una caída en la infraestructura de las escuelas. Lo que es un hecho es que regresar a los niños a la escuela en este momento a mí me parece irresponsable. No es que no queramos, pero tenemos que resolver el tema de las vacunas del COVID para efectos de que los niños y los maestros puedan asistir a la escuela. Y además, sí creo que una vez que las autoridades de salud den luz verde para esto, tiene que haber un programa inmediato de apoyo a las... Ojalá y tuviéramos el apoyo de la federación, porque es un tema nacional, no es un tema del estado de Sonora. Pero nosotros, en la medida de lo que podamos hacer junto con los padres de familia, vamos a trabajar desde luego, si tenemos obviamente el apoyo de los sonorenses, llegar al gobierno del estado, vamos a trabajar junto con los padres de familia en todo tipo de rehabilitación, en donde parte de ello puede ser la misma sociedad organizada, con reforestación, con pintura, obviamente los grandes gastos, como es la luz, como es obviamente el sistema de agua, como es la infraestructura básica, pues la tiene que hacer el gobierno, y el gobierno tiene que apretarse al cinturón, así lo dije hace un momento, con el tema de la reactivación económica, pero también con el tema de la reactivación económica. Muchas gracias. Por último, seguimos con Javier Camacho de KGM. Buenos días. Mi pregunta es, se ha hablado mucho de la prevención del delito, apoyo hacia los policías, apoyo hacia esto y otro, pero no se habla mucho de la prevención del delito que sale desde la familia, desde el seno familiar. La drogadicción, sin lugar a duda, todos los delitos giran en torno a ella. Mi pregunta es si tiene dentro del proyecto algún plan para prevenir el consumo de droga y que se involucren las familias. Hay mucho trabajo por parte de la sociedad organizada, hay trabajo desde luego para efectos de rehabilitación y concientización del tema por parte de muchos padres de familia que están preocupados, que no son apoyados a lo mejor de manera institucional, pero que es un problema muy grave que, como bien dices, tiene que ver mucho con las causas de la delincuencia en Sonora, la no prevención del tema de adicciones, que son nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes. Es prioridad, y sí será prioridad desde luego el tema de combate a las adicciones en su misma etapa de rehabilitación, pero desde su prevención. Es un círculo vicioso que inicia con muchas cargas que tenemos como sociedad, que tienen que ver con la desigualdad, pero también tienen que ver con falta de políticas de integración comunitaria.
Por eso hablaba ahorita de lo importante que es los espacios públicos, la convivencia familiar. Cuando hay frustraciones, y no se trata de hablar de víctimas o victimarios, hay violencia intrafamiliar, hay violencia en los espacios, hay violencia hacia los hijos, hay violencia hacia la mujer. Y la violencia tiene varias etapas: el desprecio, la violencia emocional, mental y desafortunadamente en muchos casos la física, de golpear, de lesiones, de violación y la última consecuencia que es el feminicidio o el homicidio. Son temas que hay que atacar por las causas. No es cierto que se va a resolver de 2, 3, 4 meses, no es cierto, pero hay que empezar con una voluntad decidida, con la gente que sí quiere participar. Yo acabo de entrevistarme en San Luis, Colorado, con grupos que traen programas directos desde la sociedad para combate a las adicciones. Y tiene que ser una política también prioritaria para, no solamente un tema de salud y de estabilidad social, pero sino para la seguridad. Muchas veces los muchachos no tuvieron oportunidades, porque no tuvieron la posibilidad de desarrollar un deporte o de estudiar, se van al tema de la delincuencia. Es un tema social, es un tema de desigualdad, es un tema de marginación, que puede ser muy fácil describirlo, decirlo, pero realizarlo y combatirlo requiere mucho tiempo, mucha participación y mucha voluntad. Muchísimas gracias al candidato por contestar a todas las preguntas y gracias a los medios de comunicación. El candidato ahorita tiene un evento, los invitamos a que nos acompañen a un encuentro con profesionales del sector salud. Es en el Salón Jardín de Luz.